Hola Arnau, encantado de saludarte. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Hoy hablaremos de tu libro Producción de Cine Digital que creaste junto a Isidra Monreal. ¿Cómo surgió la idea? Ujú. Bueno, pues la idea en principio vino a través de un compañero mío, que habíamos estudiado en la SCAC hace años, Ferran Folk, Ajá. que es guionista. Estábamos en ese momento trabajando en un proyecto para Jaume Plensa, el escultor. Entonces él ha publicado 2 libros con esta editorial y me decía que buscaban pues a autores para hacer una nueva colección de cine digital, de libros de cine digital en esta editorial Redbook. Ujú. Y, y entonces en ese momento me dijo, oye, ¿por qué no lo pruebas tú? Por la experiencia que tenía y también dando clases en la Universidad Rovira i Virgili. Ajá. Y en ese momento dije, pues puede estar bien. Lo que pasa es que seguro que hay una parte, yo conozco más la parte de preproducción y postproducción y distribución también, Sí. pero necesitaría a alguien para llevar más los temas de lo que es rodaje puramente. Isidre es un compañero también de la Rovira i Virgili, que tiene también experiencia como director de producción, entre otras la película Techo y Comida, Sí, sí. que fue una película con un éxito Sí, sí, un importante. exitazo, vaya. Exactamente, un exitazo. Y sobre todo lo que pasa es que cuando me reuní la primera vez con el editor, ellos buscaban un tipo de libro que estuviera muy enfocado al cine low cost, o sea, al cine que tiene, que se puede hacer con presupuesto ajustado. Hmm. Y en ese momento pensé, Isidre perfecto, tenemos amistad, lo hablamos juntos y decidimos pues coescribir el libro, lo cual en un inicio no era una cosa tan evidente, porque al final cómo te repartes, quién hace qué, de qué Sí, sí. manera, cómo va a ser el estilo, pero así fue un poco el origen del libro. Ahí surgió el tándem, ¿no? Sí, exacto. De Y hecho, es verdad que con Isidre ya teníamos, aparte de la amistad, de colaborar juntos, porque él es profesor en la Universidad Oberta de Cataluña, pero es director técnico de todo lo que es la área audiovisual de la Rovira i Virgili en Tarragona. Y ya estamos también en proyectos más allá de producción, de documental específicamente, con lo cual era como también una parte muy natural, porque nos conocíamos mucho, compartimos muchas ideas al respecto, nos conocemos desde hace muchísimos años, con lo cual no fue tampoco una cosa de ir a buscar a alguien desconocido, todo lo contrario, o sea, alguien que nos conocemos mucho y compartimos bastante, pues lo que también es nuestra experiencia profesional fuera de la docencia, ¿no? claro, fue una situación que surgió fluida, ¿no? Como si dijésemos. Muy fluida, sí, muy fluida, y la realización del libro también fue muy fluido, muy natural todo, o sea que sí, fenomenal en ese aspecto. Ajá. Bueno, tú también eres el montador de Chico y Rita. Aquí en la emisora Uh-huh. tenemos un compañero que es súper fan de esa película. Oye, Ah, muy cuéntanos un bueno. poquito la experiencia de ese proyecto. Bueno, claro, esto más que una experiencia es casi una epopeya, ¿no? Una Porque odisea, ¿no? una odisea, exactamente, porque realmente es un proyecto que empezó muchos años antes de estrenarse. Yo en ese momento estaba trabajando en el estudio de Javier Mariscal, en el estudio Mariscal, y entre otras cosas, pues trabajamos con Fernando Trueba en películas anteriores. Casi 54, Milagro de Candeal, en la que había trabajado pues en lo que era títulos de crédito, pequeñas animaciones, postproducción, esta parte. Y habíamos hecho un videoclip de Compay Segundo en el 2001, creo que era, que mezclaba imagen real y animación. Y fue justamente en una visita que Fernando, al cual ya conocíamos por eso, trajo a Bebo Valdés al estudio en Poblenou, en Palo Alto, en la Mm. Fundación Palo Alto de Barcelona, que viendo el videoclip de Compay Segundo, que se lo enseñaba a Bebo Valdés, dijo de repente, tengo una idea, vamos a hacer una película de animación, así tal cual. Y era un antiguo guión de él que, bueno, a partir de ahí ese guión evolucionó mucho, se convirtió en Chico y Rita, pero claro, yo viví la película desde ese primer embrión de vamos a hacer una película, la creación del guión, que tardó un año, y el principio de trabajar, de definir un poco, de inventarse todo un sistema un poco diferente Mm. a nivel de crear películas de animación, porque se rodó toda con actores para crear una referencia visual. Y bueno, no, un proyecto de estos fenomenales que siempre decimos solo sucede una vez en la vida. Sí, salió rodado, Yo ¿no? podía,
Sí, sí, fue rodado, pero con, digamos, referencia, ¿eh? O sea, Ajá. se rodó en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, y allí, pues, con los actores, en el plató de la escuela mismo, o fuera de la escuela, en lo que era el patio, pues allí se ponían los actores y hacían todas, la mayoría, el 80% de las escenas que hay en Chico y Rita, para que los animadores tuvieran una referencia. Esto realmente no porque la animación se haga así normalmente, sino porque al ser Fernando un cineasta de imagen real, para él era más fácil poner en escena actores. En cambio, claro, un director de dibujos animados tradicionales, por lo que puede ser, por ejemplo, Tadeo Jones o películas de Pixar, directamente trabajan en base a lo que es el storyboard y los animatics, pero para Fernando era mucho más cómodo poner en escena con actores. Con lo cual, realmente, después de tener esa referencia, no se calcaron los movimientos de los actores, sino que lo que se cogió son unos fotogramas clave, es igual un poco raro, pero unos fotogramas principales de movimiento, y a partir de ahí se realizó una animación en función de la realización. Lo cual es un proceso totalmente atípico, ¿no? Porque Chico y Rita ya es en sí mismo un proyecto muy atípico, tanto en el cine español como en la animación internacional. De hecho, esto nos lo han dicho gente de Pixar incluso, les mandamos la película porque tenemos amigos ahí y nos mandaron, nos ha encantado la película, fantástica, pero estáis locos, ¿no? Nos decían, estáis completamente locos, ¿cómo habéis hecho una cosa así? Y bueno, por eso te decía que en realidad parece durante tiempo decir, esto no va a suceder nunca más, pero que en realidad ahora mismo hay otro proyecto en marcha con Mariscal y con Trueba, de animación también, que se está desarrollando justo ahora, o sea que es muy interesante, el cual también tenemos toda la experiencia de esa película para crear una película nueva, muy basada en la música, de la cual no se puede decir mucho porque es muy al principio, Claro. pero ahí está, o sea que con suerte va a haber continuidad. Ah, pues siempre genial. ha sido un poco el deseo y el sueño, ha sido que no sea solo Chico y Rita, sino que haya más películas en esa línea. Ah, pues mira, cuando se lo cuenta a mi compañero que tenéis alguna cosita ya en marcha, se va a poner muy contento. Dile que no se puede decir mucho, pero todo gira en torno a la bossa nova y a la música brasileña. Esta vez ya vamos de Cuba a Brasil. Genial. Por ahí vamos. Y además con ese equipo creativo, pues ya me dirás tú, vamos a decir. Ahí está, aunque bueno, gran parte del equipo, bueno, está digamos el embrión, que sigue estando, pero curiosamente mucha de la gente que ha trabajado en Chico y Rita, que hay hace años de esto, están trabajando en videojuegos, que ha sido el impacto brutal a nivel de industria también, que bueno, lo hablamos un poquito en el libro, de cómo ha habido como esa migración, ¿no? de profesionales de la animación, del 3D, de la postproducción, que han ido pues pasando del cine y del audiovisual en general hacia el mundo del videojuego, que es la industria que en los últimos años pues ha crecido más, ¿no? Probablemente en este aspecto. Sí, hoy vamos a hablar precisamente del proceso de creación de una película de bajo presupuesto. ¿Y cómo dirías que empieza? ¿Con la propia escritura del guión o cuál es el punto de partida? Bueno, yo creo que siempre el punto de partida de tanto de una película como de cualquier proyecto creativo es la idea, ¿no? Hay una idea, como esto que te contaba antes de Fernando, que no se puede decir que Chico y Rita sea realmente una película de bajo presupuesto, pero todo parte primero de todo de una idea, ¿no? Se enciende la bombilla y a partir de ahí se necesita siempre que haya o un creador o un grupo de creadores de individuales que tengan la perseverancia para llevar el proyecto a buen fin. Y yo creo que siempre un proyecto creativo sucede de esta manera, ¿no? A partir de allí, claro, la idea de hacer películas de bajo presupuesto para nosotros está muy basado en que la tecnología ha evolucionado para permitir. No quiere decir que hoy en día todas las películas que se hacen sean de bajo presupuesto, ni mucho menos, pero es verdad que la industria ha vivido un impacto muy fuerte en varios aspectos. El primero, en lo que es la capacidad de rodar. O sea, hace 20 años era imposible rodar unas películas por unos presupuestos como las de hoy, porque ni había cámaras, ni había material técnico, ni había una capacidad de montar y de postproducir películas en ese aspecto. Y por otro lado, tampoco había la capacidad de distribuirlas y de mostrarlas, ¿no? O sea, una copia en cine de 35 milímetros era carísima, por lo que el cine siempre se había mantenido, eso durante décadas, desde su invención prácticamente, en
entorno absolutamente limitado. En cambio, a partir de los años 80 y a partir del momento que nacen las tecnologías, vamos a decir, digitales, primero las tecnologías de vídeo, pues cada vez es más fácil acceder a unos equipos con una calidad suficiente para producir cine y hoy en día pues sí, se puede decir, se puede robar una película con una cámara muy barata, se puede montar con un portátil en casa, se puede hacer un trabajo de postproducción espectacular, una corrección de color y prácticamente se puede entregar un máster que sea ya no solo exhibible en salas, sino en el mundo entero. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es cómo la distribución se ha transformado a través de actores nuevos. Ahora mismo es el Festival de Venecia, el Festival de Cine Venecia, y vuelve a estar de actualidad el tema de Netflix, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes transformadores de la exhibición y de la producción, porque justamente se permiten producir, ya que ellos tienen un canal nuevo de exhibición masivo. No sé, en el Festival de Cannes último hubo una polémica enorme porque Netflix presentó un largometraje producido por ellos, el cual no pensaban exhibir en salas. Y esto en Francia, que tiene una política de protección del cine y muy especialmente de protección de lo que es la exhibición en salas de cine, fue como una polémica enorme. Entonces, no pudieron retirar. Claro, no pudieron retirar esa película simplemente porque ya la habían seleccionado, pero su director, Thierry Frémaux, indicó que a partir del año que viene la nueva política del Festival de Cannes va a ser que cualquier película que compita en la competición oficial va a tener que obligatoriamente ser exhibida en salas de cine. Entonces, claro, todo esto, un poco esta especie de caos turbulento que está sucediendo desde ya hace años, es el que permite de repente que creadores con pocos medios tengan, vamos a decir, por primera vez la opción de producir largometrajes o incluso producir series, ¿no? Y también hablamos mucho en el libro de esta dualidad que existe hoy entre lo que es el largometraje con su formato, con su duración, y de las series en las que prácticamente nosotros lo vemos todo como cine, ¿no? Una serie de televisión. Simplemente es una película que dura mucho más, con otras reglas, digamos, con otra dinámica de guión, pero en definitiva también es cine. Se pueda producir con unos medios muchísimo menores y con unos costos pues enormemente inferiores. Cosa que sí que ha existido, a lo largo del cine ha habido el cine low cost, siempre hay ejemplos, pero hoy en día con una relativa facilidad pues se puede llegar a ese, digamos, a esos estándares de calidad que antes no se podía, y a llevar a cabo estrategias para que la película sea vista por público sin pasar por los canales tradicionales, vamos a decir, lo que es la distribución tradicional, la cual está, bueno, en una revolución también, global, la cual vamos a ver cómo evoluciona, ¿no?, en los próximos años. Ajá. Entonces, un oyente, por ejemplo, que nos está escuchando y que tiene una idea, ¿cuál podría ser el camino a tomar? No sé, venderla a una productora, pensar ya por uno mismo, decir, oye, pues yo puedo tirar por mi propio camino. Hombre, yo creo que siempre, claro, lo mejor, por supuesto, para tener, digamos, para conseguir realizar una película, lo primero, pues, desarrollar la idea, presentar una sinopsis, si se puede tener el guión acabado, mejor que mejor. Y entonces a partir de ahí existen varios caminos, ¿no? Los caminos oficiales, que son los de ir a buscar las subvenciones, también hablamos bastante de esto en el libro, de todas las vías, digamos, estándar para buscar financiación, las subvenciones estatales, las subvenciones más locales, las televisiones, y luego lo que es una estrategia nueva, que es, por ejemplo, optar por un terreno más cercano a lo que son los medios de Internet, tipo crowdfunding, por ejemplo. Ajá. Entonces, a partir de ahí, la idea sería tener un guión, crear una historia. Lo que de alguna manera sería óptimo es realizar un teaser. Un teaser es una especie de tráiler más corto, en el cual ya estás mostrando imagen, ya estás mostrando un poco una manera de realizar. Sí, por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde van los tiros, también ya estás mostrando tu trabajo. Hay algunos ejemplos ahí muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo un poco radical, pero hay un cortometraje
muy, muy, muy cortito, hecho con unos medios bastante relativos, que se llama Mamá, ¿no? De Andrés Muschietti, que es un realizador argentino, el cual estuvo viviendo en Barcelona. Ese corto, que dura apenas 1 minuto y medio, casi 2 minutos, se convirtió en el largo, en un largometraje, sí. en el largo. Actualmente él está a punto de estrenar la versión de Eso, It, de Stephen King. Ajá. O sea, digamos, es un ejemplo fantástico de cómo ir desde una pieza muy pequeña, muy barata, a una superproducción hollywoodiense. Claro, eso ya todos sabemos que siempre es unos ejemplos extremos, ¿no? No a todo el mundo le va a pasar esto, porque hace falta muchos elementos, mucho talento, por supuesto, mucha suerte, pero que en definitiva probablemente eso mismo no podría haber sucedido antes, porque su corto pues tiene algunos elementos de postproducción, de 3D, que hoy se puede hacer de forma muy barata, ¿no? Y hay muchísimos otros ejemplos también similares a este. Entonces, sin duda lo mejor para conseguir hacer algo es hacer, y es mostrar, y con los pocos medios realizar, juntar, hacer un teaser, ponerlo online, ponerlo en YouTube, promocionarlo en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y entonces también existen esas plataformas que son las de crowdfunding, que pues existen varias plataformas en las cuales le puedes pedir al espectador futuro, porque claro, la película no existe aún, que de alguna manera precompre su entrada, y a cambio, pues bueno, le puedes, según lo que invierta, puede ser desde que le vayas a mandar una camiseta de la película. Sí, las famosas recompensas, ¿no? Exactamente, ahí está. Que esto no deja de ser el sistema tradicional de la distribución de cine. Mucho del cine se produce mediante la preventa de un distribuidor que compra la película y dice, pues sí, mira, se va a hacer esta película, a mí me interesa distribuirla dentro de 1, 2 o 3 años, cuando la película esté lista, pago un dinero con la que se va a producir la película. Pues el crowdfunding funciona exactamente igual. Tú pones un dinero y en función de lo que pongas, pues vas a formar parte de esa producción en mayor o menor grado, ¿no? Si pones, pues, 10 euros, pues te mandarán una camiseta. Si pones 30, igual, pues va a ser que te mandarán la copia en Blu-ray, y cuanto más pongas, pues te mandarán más cosas, o el libro de la película, hasta el punto que si pones un dinero importante, te conviertes en coproductor de esa película. Entonces, esto está sucediendo en muchos largometrajes actuales, que al final hay unos créditos enormes con el nombre de los coproductores, y esto funciona para incluso cineastas, algunos conocidos, otros viejos cineastas que no hacían nada, como Alejandro Jodorowsky, que la última que hizo también fue una película coproducida con este método. Entonces, sin duda, la vayas a hacer con crowdfunding o no, yo creo que lo primero de todo es presentar la historia. Por ejemplo, cualquier película arranca por una historia que va a seducir a un público, y hacer ese pequeño teaser. Y a partir de ahí, el primer paso sería pues ponerse en la red, trabajar las redes, trabajar la comunicación, y a medida que vaya un poco sonando el nombre de esa película, presentarse, pues por ejemplo, al Festival de Sitges, que va a ser ahora muy pronto, sí, en el cual pues te vas a encontrar con gente, vas a hacer networking, vas a intentar contactar con algún productor, con algún financiero, presentarle la película, hablar, y bueno, a partir de aquí pues entras en ese ciclo, ¿no?, de búsqueda de financiación, que viene a ser como una bola de nieve. O sea, a la que adquieres algo, pues le interesas de repente a una televisión, ¿no? O sea, por ejemplo, pues TV3, de repente, pues puede estar bien. A la que tienes la firma de TV3, ya te va a ser más fácil acceder a otros escalones, ¿no? Exacto, buscar tal vez una coproducción, ir a ver en Francia, ir a ver en Inglaterra, ir a ver en Bélgica a una productora que le interese ese proyecto, que ellos mismos ya estén buscando una financiación local, y ese sería un poco el medio tradicional, ¿no? Lo cual hoy yo creo que lo óptimo es conseguir un híbrido entre la financiación tradicional, que es esta coproducción por televisiones y por producciones un poco de subvención del Estado, y luego por crowdfunding, ¿no? Hay películas que se han producido 100% por crowdfunding, como fue, por ejemplo, El astronauta, que es un experimento, es una de las primeras películas españolas producidas por crowdfunding, que luego no fue un éxito global, pero tal vez porque fue la primera que se hacía así. Claro.
y entonces a partir de allí pues se va abriendo también cada vez más unos cambios en el espectador. El espectador cada vez está más acostumbrado a ver películas en su casa, a consumirlas de forma legal, que esto también hablamos mucho en el libro, o sea, no hace falta descargárselas ilegalmente, sino que por muy poquito dinero pues puedes acceder a un catálogo en Netflix, en Movie, en Filmin, toda una serie de catálogos de películas que seguramente nosotros pensamos que es hacia donde va a evolucionar la producción de cine futura, ¿no? Muchas películas que igual no irán nunca a las salas, en la que pues tendrás grandes superproducciones, tipo Transformers y esto, pero sí que las podrás ver a través de plataformas online. Y a nivel de audio y vídeo, ¿con qué material deberíamos contar? Porque, bueno, no sé qué material está ahora de moda. Que cada década parece como que tiene una cámara de moda. Ya, esto es muy interesante porque efectivamente, como dices, cada década tiene una cámara de moda. En este momento, a ver, yo creo que hay diferentes, podríamos decir, familias, porque por un lado tenemos lo que es el mundo de la cámara de cine digital, que ha evolucionado enormemente, incluso en lo que son las marcas digamos, top o las reinas en el cine digital, como Red One, como Arri, ¿no? Con su Alexa. Esto también lo hablamos bastante en el libro. Pero luego, lo que sucede en nuestra época es que la explosión y la disponibilidad de cámaras es tan inmensa que realmente se pueden hacer películas con GoPros, por ejemplo, ¿no? Una cámara que se ha puesto muy de moda porque es muy asequible, todo el mundo puede tener una GoPro. Es una cámara de acción, o sea que en principio está pensada para que un deportista o alguien que se tira con parapente se la ponga, y aún así se han rodado, ¿no? Hay un ejemplo interesante de un cineasta ruso, no me acuerdo exactamente el título de la película, es una película que está hecha todo en punto de vista, y está rodada con GoPros, porque al final la GoPro pues te graba en 4K, o sea, una resolución suficiente para hacer cine, no con una gran óptica, porque si quieres una Red One sí que puedes ponerles ópticas profesionales de cine y tener unas capacidades visuales extraordinarias, y también con una GoPro no puedes hacer esto, o con un iPhone o con un teléfono no puedes hacer esto. Pero sí que puedes grabar una pequeña historia, o sea, digamos que esto es lo que podríamos decir entry-level cámaras, o por ejemplo, probablemente una de las cámaras más populares para hacer cine digital a bajo coste, pues sea la gama Canon, ¿no? La Mark III, todas estas cámaras que permiten tener unas ópticas potentes y que se han utilizado. No quiere decir que obviamente haya que utilizar esta cámara, porque por otro lado dices, hombre, sí que es mejor tener una cámara así, pero si puedo acceder a una Sony F5, pues será mucho mejor, porque dispondré de unas ópticas, pero hay que entender que un poco es como un coche, ¿no? O sea, si me compro un BMW, pues todos los accesorios van a ser mucho más caros, y en cambio si voy con un Panda, pues todo va a ser como más asequible. Pero aún así, cada cámara es útil para el proyecto que estás haciendo. Es decir, no tiene sentido si estás haciendo un proyecto muy simple que sucede en un espacio cerrado. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo curioso que es el contrario de lo que estamos diciendo, que es la última película de Tarantino, que la rueda en 70 milímetros y prácticamente el 80% de la película sucede en un espacio cerrado, ¿no? Realmente es porque es Tarantino y se lo puede permitir. Claro. En realidad esa película, pues, ¿sabes? O sea, siendo un poco exagerados, hoy en día una película que suceda en un espacio muy limitado, tipo por ejemplo la de Rodrigo Cortés, es un ejemplo también extremo, esta que pasa casi toda dentro del Buried, ¿no? Es una película que podría perfectamente rodarse con cámaras de muy bajo coste, sin ningún problema, porque luego se podría trabajar la imagen, se podría llegar a una corrección de color. Entonces, cada cámara efectivamente tiene su función y en definitiva, yo creo que lo que importa es la producción, es a donde tú vas a llegar. Está claro que cualquier cineasta, si puede, va a intentar, si habláis con Isidre después ya os explicará más la experiencia del rodaje de Techo y Comida, pero ellos rodaban ya con unas cámaras muy potentes, incluso pues por ejemplo, ya te contará la anécdota él, pero es la misma cámara con la que se estaba rodando Juego de Tronos, para que veas un poquito el nivel, claro, dónde se quería, tal cual, ¿no? O sea que en definitiva lo que importa es determinar cuál es tu presupuesto
y cuáles son tus prioridades. Luego, por otro lado, las cámaras están en plena revolución, porque no sé, ahora mismo están muy de moda todas estas, la evolución de la Action Cam, que es la cámara que graba en 360 grados. Entonces, claro, hay ahí una efervescencia muy notable. Por otro lado, depende de tu director de fotografía, vas a poder ir a un material o no. Ahora, si buscas una luz muy concreta, pues no vas a poder rodar con una GoPro o con un iPhone, porque tu director de fotografía va a necesitar, para el resultado que tú estás buscando, trabajar con unas ópticas específicas. Así que bueno, es interesante, o sea, forma parte de la, digamos, del plan de preproducción, de saber hasta dónde podemos llegar y cuál es la luz y la factura final que estamos buscando. Exacto. Y a nivel de montaje, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Prioridades en qué sentido? A la hora de transmitir bueno, no sé si depende también del director, de hablarlo con el director, supongo que es básico. Y luego sí, lo que tú puedas aportar. Bueno, a ver, claro, que ahí es que entras dentro de un terreno muy especial, o sea, realmente la relación básica entre el montador y el director, la vieja usanza, es que el montador, esto estaba hablando de imagen real, en animación, digamos, es un caso muy específico. En la imagen real, el montador, si quieres, es como... Hay que decir que cualquier director también es montador, porque una película, una vez se ha escrito, una vez se ha rodado, una película nunca es película antes de ser montada. O sea, es el lenguaje final del cine es el montaje. Se gesta en el montaje, es cuando se define, ¿no?, su gramática, y es cuando se construye la película. Entonces, de alguna manera, todo director, como responsable último de una obra cinematográfica, es también montador. ¿Qué es lo que pasa? Que un director ha vivido a menudo un proceso largo, costoso, duro, sangres y lágrimas, y entonces cuando se pone a montar es como muy parcial con su material y tal vez no toma la mejor decisión. Entonces aquí aparece un señor montador, para que te fijes, los montadores normalmente los montadores no tienen que estar en el rodaje para estar lo menos afectados posibles. Claro. Hoy en día, como ha cambiado la tecnología y tenemos la tecnología digital y se puede montar el mismo día que se rueda, porque se rueda en digital, antes eso no podía suceder. Impensable. Cuando se rodaba en fotoquímico, en celuloide, hoy sí, pero aún así el montador no está en el plató, está en una sala ahí al lado, lo menos contaminado posible, porque claro, ahí hay muchas emociones, hay mucha fuerza y a menudo hay mucho dinero. No, ahí hay ejemplos extremos también, como los que explica Michael Kahn, el montador de Spielberg, que les está cortando en Indiana Jones la escena del puente, que les ha costado no sé cuántos millones, y dice, no, esto no funciona, vamos a cortar. ¿Cómo que lo vamos a cortar? Pero claro, al final el montador es la mirada fría, o sea, es el que está viendo la película como película en sí, sin preocuparse de todo lo que ha sucedido antes. Entonces ese diálogo que existe siempre entre un director y un montador se establece casi en una relación, no voy a decir una relación de pareja, aunque bueno, en algunos casos pues Scorsese y Thelma Schoonmaker, es decir, que igual Scorsese ha estado más horas con Thelma Schoonmaker que con su mujer, ¿no? Segurísimo. Tanto montar. Pero bueno, que es muy importante ese diálogo de esto lo veo por aquí. No hay realmente un sistema definido, cada montador y cada director trabaja a su manera, hay directores que son muy montadores de los mismos. Hitchcock directamente rodaba el plano que tocaba, con lo cual el montador, que es un grande de los grandes, George Tomasini, bueno, es un grande de los grandes, pero pegaba un plano detrás de otro de lo que había rodado Hitchcock, no hacía falta nada más. Pero normalmente sí que lo importante es empaparse del material, sobre todo empaparse mucho de la historia y entonces a partir de ahí proponer, ¿no? Siempre proponer, teniendo muy en cuenta que, bueno, la película es del director, o en el caso de los americanos es del productor, también sucede, porque hay realizadores americanos que no aparecen ya directamente en la sala de montaje, porque son películas hechas por el productor, en el caso de las majors, pero bueno, es la misma relación, ¿no? El productor es quien está haciendo esa película, y el montador lo que hace es proponer siempre la mejor solución, las mejores alternativas, ¿no? Las propuestas distintas para que la historia fluya lo mejor posible. Claro. Entonces, bueno, yo creo que por ahí está bien, ¿no?
había, no me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero dice, bueno, la mayoría de gente que tiene así creativa y tiene muchos problemas, pues tienen que tener psiquiatras y tal, menos los directores. Los directores no necesitan psiquiatras porque ya tienen a sus montadores, entonces ya les soluciona todo el problema. También visto así, sí, sí. Oye, ¿y para ti cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles de precisamente esto, una producción de bajo presupuesto? ¿Qué pondrías en el debe y en el haber? Sí, sí. Bueno, a ver, de entrada, a nivel de industria, está claro que una producción de bajo presupuesto siempre tiene algo de francotirador. Entonces, es difícil con películas de bajo presupuesto tejer una red de profesionales. Hay gente muy joven, gente pues que sale de las escuelas, ¿no? Pues por ejemplo como de la SCAC. Entonces hay mucho entusiasmo, muchas ganas. Y bueno, yo tenía profesores que siempre decían, es relativamente fácil hacer tu primera película, lo realmente difícil es hacer tu segunda película. Y eso yo creo que es muy importante aquí. Si todo el mundo hace siempre películas low cost, va a ser muy difícil que exista un entorno profesional, y ya no te hablo solo de pues, directores de fotografía, montadores, técnicos de sonido, pero también pues eléctricos, decoradores, maquilladores, digamos, todo lo que realmente necesita una industria para conseguir luego hacer no solo películas low cost, sino películas de alto presupuesto y películas de medio presupuesto. O sea, una producción continua que permita desarrollarse pues películas, series, etcétera, etcétera. Entonces, es probablemente el cine low cost la parte peor. Para empezar por la parte peor es esta. La parte mejor, obviamente, es que si tienes un equipo y un creador con muchas ganas, con mucha energía, con mucha pasión, pues hoy en día va a tener muchísimas más opciones de hacer su película, que su película exista y que su película sea vista no solamente en YouTube, sino en festivales, en televisiones. Pues tienen muchísimos números de que esto suceda. Se puede rodar, se pueden conseguir los actores, se puede ensayar, se puede rodar con poco dinero. Estamos viendo cada mes ejemplos fantásticos que están en las salas, que están en los festivales, que si buscas bien por internet lo vas a encontrar, y que sin duda es una agilidad ya no solo en la capacidad de producir la película, sino de rodarla, de definirla con una calidad excepcional y haciendo cosas que pues no se podían antes. O sea, hoy en día sí, por ejemplo, por un ejemplo de un cine que está muy de moda entre gente joven, como es el cine de terror, que siempre funciona, que siempre tiene un público. Pues bueno, hace 10, 20 años era muy atrevido meterse en esto porque te iba a quedar muy cutre. Muy cutre porque si no tenías unos efectos espectaculares que costan una pasta no lo vas a conseguir. Claro, y eso era terrible, la cutrez era terrible. Claro, son una mierda. Hoy en día, si eres fino, tampoco vas a hacer un primer plano ahí de un zombie y tal, que para eso pues vas a necesitar gente también potente, maquillaje, pero si eres fino y sabes trabajar con efectos que puedes hacer en casa, que te puedes coger el After Effects, y ahí vas a tener unos resultados muy eficientes. Entonces, si la historia es buena y engancha, si los actores son más o menos digamos que están allí en el sitio que deben estar, puedes hacer una cosa muy eficaz, muy resultona, por un presupuesto ínfimo. Y por ahí es por donde está entrando al final gran parte de los talentos, ¿no? O sea, siempre lo que serían los géneros más populares, yo digo esto, pero bueno, la comedia también funcionaría, y sin duda lo mejor que tiene el cine low cost es esto, la eficiencia, la facilidad, la capacidad de rodar rápidamente, de forma barata, una película que tenga un resultado brutal. Un ejemplo que citamos, por ejemplo, en el libro, y que lo hablamos mucho con Isidre, es lo de los drones, y también con amigos que tienen productoras. Dice, claro, o sea, hace ese plano que tú haces ahora con un dron que te cuesta 200, 300 euros, hace 10 años era imposible. Tenías que alquilar un helicóptero y que te costaba una pasta, y eso te comía un presupuesto. O sea, hoy en día los productores están felices de ver esos planos espectaculares, esas entradas que son dignas de una superproducción,
y es nada, un aparatito que cuesta y que te entra y te hace unos cenitales espectaculares. Entonces toda esa transformación visual contribuye también a que el espectador esté cada vez más acostumbrado a una factura brutal, ¿no?, en el cine. Con lo cual, bueno, también ahí es un poco un pez que se muerde la cola, ¿no? Vas al low cost, cada vez intentamos siempre ir a una imagen más espectacular. Y bueno, en parte lo puedes conseguir, se puede conseguir. También en la postproducción, sobre todo, donde el color, los efectos son muy, muy asequibles. Esto no existía antes, necesitabas unos medios carísimos, y en cambio ahora, pues bueno, con After Effects puedes hacer unas cosas realmente brillantes. Oye, Arnau, ¿y nos puedes nombrar alguna de estas películas de low cost que te hayan gustado o sorprendido especialmente? Uy, qué difícil. A ver, ahí me has pillado. A ver, pero bueno, en los últimos tiempos, claro, es que hay cosas muy, muy distintas, ¿no? A nivel de géneros, por ejemplo, a nivel de películas de terror, por ejemplo, yo creo que ahí ha habido cosas muy interesantes, como It Follows, no sé si habéis visto, Oh, qué buena, Get sí. Out, buenísimas, estas están muy bien. A nivel de documental también están sucediendo cosas muy interesantes. Por ahí voy a poner ya por ejemplos de gente que me gusta mucho, las últimas películas de Jonas Trueba, que están fantásticas. Las películas de Isaac y la Cuesta también, que son películas hechas con muy, muy, muy poco presupuesto y que funcionan muy bien. Techo y Comida, por supuesto. Por supuestísimo. Está más analizada en el libro, o sea que es el ejemplo. Y luego, yo creo que a nivel... Lo mejor que tiene el cine low cost en este aspecto es que permite también que la gente esté como viendo cine que antes no llegaba aquí. O sea, si tú estás buscando películas, por ejemplo, japonesas o cosas que hayan sido cine africano, cine latinoamericano, que es fantástico. Por ejemplo, una de las últimas latinoamericanas, que no vamos a decir que sea low cost, pero está muy bien, que es el Ciudadano Ilustre. Me pareció fantástica esta película, la habéis visto, no sé si la conocéis. Todo esto son cine hecho con muy, muy pocos medios, películas muy, muy baratas, que utilizan de alguna manera la tecnología actual para de alguna manera reducir al máximo su presupuesto. Pero bueno, si rascaba un poquito más, si me dabas más tiempo, te sacaba una lista buena de las películas low cost. No de este año, sino de los últimos años también. Bueno, dejaremos esa puntita del iceberg y que la gente, los oyentes, vayan escarbando su propia listado. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué mensaje final puedes dar a aquellas personas que quieran probar en esta creación de tipo low cost? Bueno, ante todo, yo creo que lo más importante son las ganas, la pasión. O sea, esto ya sé que suena un poquito atópico. Pero es la gasolina, ¿no? Es la gasolina. La gasolina, la gasolina está en la perseverancia por encima de todo, en las ganas de hacer las cosas. Si hay ganas y se insiste, las cosas suceden. Que hoy en día, a mí lo que me gustaría explicar sobre todo es que hoy en día sin duda es, no voy a decir más fácil, porque nunca es fácil hacer cine, nunca es fácil hacer creación en general, pero sí que hay que decir que si hoy hay muchas ganas, pues hay muchísimas opciones y sobre todo muchísimas herramientas, tanto a nivel puramente de producción como a nivel de distribución y de exhibición. O sea, que hay ventanas. Sobre todo yo, a mis alumnos siempre les digo lo mismo, o sea, que yo creo que ellos viven un momento extraordinario, porque cada año se están transformando más, estamos viviendo la digitalización de la sociedad y que sin duda esto va a permitir que haya una explosión brutal de medios, de ventanas, de acceder de alguna manera a un público que antes era muy difícil que accediera. Siempre estamos hablando de un público muy local o muy limitado, y en cambio hoy una película que funcione, que esté puesta en Internet, si es una buena historia, si es una historia que engancha, puede llegar a espectadores en todos los puntos del mundo. Y que sin duda es un reto, porque como todo se está transformando, hay mucha
digamos, muchas incógnitas, ¿no? De cómo va a ser esto. Siempre la misma pregunta es, vale, yo hago esta película, la pongo en YouTube, pero ¿cómo voy a ganar el dinero, no? De esto también hablamos en el libro, cómo de alguna manera se recupera el dinero, cómo puedes un poco monetizar estas inversiones, porque al final la pasión no es únicamente la idea de, no, es que yo estoy apasionado del cine y voy a hacer por amor al arte, ¿no? O sea, al final si te quieres dedicar a esto... Y que tendrá que comer, ¿no? De ello. Exactamente, hay que comer, hay que pagar a tu equipo, hay que moverse, hay que... Entonces, por supuesto, la idea es que haya que, de alguna manera, fusionar el trabajo y una pasión junto, ¿no? Que es el sueño. Pero que sin duda, para quien se quiere dedicar a ello, hay un mundo nuevo, o sea, se están abriendo un montón de ventanas nuevas, de oportunidades, también de nuevos formatos. O sea, el cine evoluciona, también a través de su tecnología, a través de su distribución, los temas cambian, las maneras de contar cambian. Hoy se cuentan mucho más historias influidas por lo que es el medio digital, ¿no? Directamente. Entonces, vale la explorarlo, vale la pena probarlo para quien realmente esté apasionado por ello, lanzarse y conseguir, bueno, pues hacerlo un poco como decía Coppola, ¿no? Cuando llegue el Mozart del cine, que está todavía por llegar probablemente. Y aparte, tú al ser profesor supongo que tendrás de primera mano información de los cursos, los alumnos, ¿no? Con cada curso, ¿qué inquietudes tienen, qué información tienen nueva, ¿no? Exactamente. Yo lo que creo es muy interesante porque respecto a cuando yo era estudiante en la SCAC, en la primerísima promoción de la escuela, ahora pues que han pasado prácticamente más de 20 años ya, más de 20 años, fíjate. Lo que veo es alumnos cada vez más preparados, más informados, sobre todo gracias a Internet, lo cual es muy bueno por un lado, porque antes la información había que buscarla, había que ir a hablar con gente, había que conocer a directores de fotografía, a montadores, a productores para que te contaran. Hoy, en cambio, pues hay una difusión masiva en los blogs, en YouTube, o sea que prácticamente todo el mundo puede acceder. Sí, con un clic ya accedes. Con un clic, o sea, si tú te quieres de repente hacer un curso de iluminación, ¿no? De dirección de fotografía, te pones en YouTube, te van a aparecer un montón de ofertas, con lo cual, claro, yo tengo unos alumnos con los cuales a mí me gusta mucho porque mis clases son menos de dar información y mucho más de dialogar, ¿no? De crear debate, de buscar las mejores soluciones para hacer cosas, porque claro, ellos ya están continuamente aprendiendo, ¿no? Ya no hace falta enseñar un software, o sea, no hace falta enseñar Premiere, ni Avid, ni Final Cut o After Effects, porque mira, le estás ahí los tutoriales, ellos ven, y entonces ya estás buscando pues los resultados, ¿no? Mira, pues aquí has hecho un cielo oscuro, quieres hacer una noche así de Londres con niebla, pues mira, por aquí más con la luz. Entonces, es muy bonito porque se está acelerando todo enormemente y te das cuenta que claro, la gente viene con unas preparaciones espectaculares, con lo cual yo lo único que puedo pensar es que lo que va a venir va a ser realmente brutal. Ya están sucediendo muchas cosas bestiales y tienes toda una generación metida, por ejemplo, en efectos y en pospo, con unos niveles alucinantes, pero bueno, hasta hace poco estaba hablando con otro profesor ya de temas de realidad virtual. Esto es otro tema que ya veremos. Sí, ahí tela para cortar también. Ahí te van a contar, pero claro, ahí es que va a haber un momento tal vez que el cine evolucione en un entorno en que no se distinga del sueño, ¿no? Que probablemente es la vocación que tiene el cine como lenguaje. Es que tú te metas dentro de la historia, estoy dentro de la historia y ya esa historia es la realidad, ¿no? Pues imagínate tú que estás en medio de la historia de Parque Jurásico, ¿no? Por poner un ejemplo, que está haciendo ahora otra versión, y estás dentro ahí con el tiranosaurio mirándote. Bueno, va a ser espectacular, va a ser fantástico. Con lo cual yo, bueno, o sea, a todo el mundo máxima ilusión por lo que viene, porque sinceramente creo que vamos a ver unas cosas asombrosas en los próximos años. Sí, y a disfrutarlas. Y a disfrutarlas. Oye, Arnau, que para eso está. Y tanto, sí. ¿Y tú en qué proyectos estás trabajando actualmente? Aparte de lo que nos has contado, que estás ahí un poco con aquel tema de la animación. Pues estoy con efectivamente. Luego estoy en otros proyectos más de documental, más de televisión, algún proyecto con Jaume Plensa, con algún artista, con Mariscal también haciendo
algunos proyectos y luego pues este proyecto que digo muy ilusionante, muy nuevo, que se está desarrollando ahora, que ya está en marcha, que hay un guión escrito, pero bueno, que como tiene, digamos, estos contratos de confidencialidad y tal, pues apenas se puede decir, es una historia fascinante, es diferente de Chico y Rita, es una historia más thriller, musical pero thriller, lo cual me parece fantástico y que bueno, estamos arrancándola ahora y espero pues la película esté, a ver, la animación es un proceso muy lento, suele tener un tiempo de producción entre 2 y 3 años, pues eso más o menos es cuando esperamos que esté la película preparada, ¿no?, para disfrutarla y sin duda sí es un proyecto fascinante, en el cual, bueno, a ver si más adelante pues podemos decir más cosas y comentarla. Y tanto, seguro que sí. Oye, pues Arnau, ha sido un placer charlar contigo. Pues igualmente, Rafa, y nada, que vaya muy bien el programa. Muchísimas gracias a ti y bueno, y muchísimo éxito con estos proyectos que estás comentando. Venga, pues muchísimas gracias y nada, hablamos una próxima ocasión. Un abrazo y nos mantenemos en contacto. Un abrazo, hasta luego, adeu.